¿Qué tal, amigos? Voy a tocar un tema hoy ligerito, aparentemente, adecuado para el viernes, para que usted el fin de semana lo piense. Este es un tema que probablemente le va a sorprender a usted. El tema del cual voy a comentar hoy es la enseñanza de las matemáticas en México. Va a decir, este Ángel ya enloqueció. Es posible, pero no por el tema acerca del cual voy a hablar. ¿Es usted de las personas que dicen, no, yo estudié, no sé, comunicación, es que las matemáticas no me entran? Es que yo estoy cerrado para las matemáticas. Es una actitud muy popular entre personas que seleccionan esta o aquella carrera. No, ingeniería, no, hombre, no. Yo para las matemáticas estoy tapado, dicen. Y entonces agarran una carrera o un área donde rájale, lo primero que encuentran es matemáticas. ¿Por qué odiamos en México las matemáticas? ¿A qué se debe ese rechazo? Incluso desde la secundaria ya los chamacos ya odian las matemáticas. Una de las razones por las cuales, una de las razones por las cuales se presenta esta fobia a las matemáticas es por los pésimos maestros de matemáticas que hay en las escuelas secundarias públicas y privadas. Y este rechazo a las matemáticas se mantiene y agranda y profundiza en la preparatoria o el bachillerato, en la vocacional, en el politécnico, ahí no, porque el que vaya sabe que ahí va a haber matemáticas, física, química, estadística, computación, robótica, o sea que ahí no hay nada de que yo no sabía de qué escuela venía, no. El nivel en las escuelas del sistema politécnico, en matemáticas y en física, en lo que sería ciencias duras, es muy alto. Por eso muchos destripan. Pero en términos generales, hay una sensación o una actitud, de rechazo a las matemáticas. La mala noticia que le tengo a los que me estén escuchando y tengan hijos en secundaria o en bachillerato, es que no se van a poder deshacer de las matemáticas en los próximos años o mientras vivan. Es más, a medida que va avanzando el tiempo, que va pasando los años, la presencia de las matemáticas y de algunas ciencias cuyo soporte fundamental científico son las matemáticas, van a tener que aprender. Y si no se preparan en el momento oportuno o en la etapa educativa oportuna, la secundaria, en algunos casos desde la primaria, aprender intuitivamente que es un conjunto, etc., van a batallar mucho. Las matemáticas es, en esencia, saber analizar, pensar, disectar un problema, encontrar sus partes fundamentales y hacer un planteamiento correcto para poder resolverlo. Decía algún maestro mío que entender un problema es tener la mitad de la solución. Hoy, así como otras ciencias han avanzado muchísimo, también las matemáticas. En el caso de las matemáticas, pues hay ramas que caen en lo que se llama la matemática pura. Y que en el momento en que algún estudioso de esta área del conocimiento plantea, no sé, algún teorema, algún avance matemático, teórico, en ese momento no se le ve su aplicación práctica. Pero sucede muchas veces que 10, 20, 30, 50 o más años se encuentra, oye, es que aquí podemos aplicar el teorema de Pérez que ayuda a entender este fenómeno natural, etcétera, etcétera. Pero las matemáticas, pues, en términos generales, son esencialmente la base hoy de todo el conocimiento humano. El lenguaje de las matemáticas es el lenguaje más bello que pudo crear el hombre. En una fórmula, la fórmula que seguramente ha visto usted alguna vez, quizás sin entenderla o que no se la hayan explicado, E mayúscula igual a M minúscula por C al cuadrado, esa fórmula donde se relaciona la masa de un cuerpo con el cuadrado de la velocidad de la luz, eso equivale a una cierta cantidad de energía, es una fórmula de una belleza increíble, increíble. Eso resume
una gran cantidad de conocimiento acumulado por la humanidad. Y así hay muchas fórmulas que han, vamos a decir, movido a la humanidad. Esos grandes científicos que desarrollaron un conjunto de fórmulas para explicar el movimiento de los astros, todo el herramental para calcular las trayectorias de un cohete que pone un satélite en órbita. Les recomiendo a propósito de esto, esta película, de estas tres mujeres estoicas y luchadoras en la NASA que contribuyeron grandemente a ese avance de la conquista del espacio, para que vea usted la importancia y la belleza también de las matemáticas. Hoy ni siquiera un médico puede escaparse a la presencia de las matemáticas. Hoy, cuando se habla de inteligencia artificial, algunos piensan que es algo novedoso, que es algo de ahorita. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un concepto que además participó un gran científico mexicano en sus orígenes cuando se creó esa rama que se llama la cibernética, el doctor Rosenbluth, junto con el gran científico, un gran matemático, el doctor Norbert Wiener. Aquí en el Instituto de Cardiología, ahí sentaron las bases de esa rama de las ciencias hoy en día. Incluso en Estados Unidos, en algún laboratorio, en el Massachusetts Institute of Technology, un grupo de científicos y estudiosos desarrollaron un lenguaje que se llama Lisp, para aquellos que estudien inteligencia artificial hoy, pero eso fue hace 50, 60 años o más. Pero hoy tenemos una nueva rama que genéricamente se conoce como inteligencia artificial, y a la gente no se le cae de la boca los algoritmos. Alguna gente ha de pensar que los algoritmos son unos sicarios. Mira, y llegaron 2 algoritmos con un cuerno de chivo cada uno. No. Simplemente por cultura general yo le pediría a usted, lea algo de matemáticas. ¿Por qué? Porque si usted en su casa secunda la actitud de su hijo que le dice, es que a mí no me entran las matemáticas, y usted en ese momento le dice, tienes razón, mijo, a mí tampoco, en la secundaria y en la preparatoria menos, por eso estudié esta o tal carrera. Está usted cometiendo un gravísimo error. Procure que su hijo entienda las matemáticas. Hay una serie de libritos de divulgación con acertijos, con cuestiones muy simples, pero además presentadas de una manera muy atractiva, que le pueden ayudar a un niño, a un jovencito, a interesarse por las matemáticas. Es más, en el extremo ya, que aprenda a jugar ajedrez. ¿Por qué? Porque el ajedrez esencialmente es hacer matemáticas, es pensar, es ver hacia adelante, planear varias jugadas, alternativas. Es que si yo muevo este caballo aquí, me puede atacar la torre, pero yo le contesto con el alfil, entonces cambiamos alfil y caballo por una torre, pero entonces puede coronar este peón, etc. Es decir, eso es la matemática, pensar, analizar. Y cuando ese joven llegue a estudiar una carrera, verá la gran utilidad que fue que en la primaria o en la secundaria él hubiese aprendido, por ejemplo, a jugar ajedrez, o que usted como padre o usted, señora, como madre de ese niño, lo impulsó a no temer a las matemáticas. Reconozco la realidad de la pésima calidad de los maestros irresponsables que no se preparan, que no están al día, que no estudian las formas didácticas nuevas de enseñar la matemática, y eso hace que los chamacos odien las matemáticas, pero ese es el nivel que tenemos. Esa es la realidad del sistema educativo público y privado del país en lo que se refiere a la enseñanza de las matemáticas, y diría algo más, de la enseñanza de las ciencias. Termino diciéndole a usted que en los próximos años, usted como padre de familia, escuchará cada vez más una expresión en inglés que es STEM, S-T-E-M. STEM son las iniciales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esas 4 áreas del conocimiento son las que determinarán los grandes avances que veremos en los próximos 10, 15, 20 años.
Y los jóvenes que estudien alguna carrera en alguna de esas letras, en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, etcétera, tendrán posibilidades de obtener un empleo. No estoy diciendo que se van a hacer ricos o millonarios, pero encontrar un área de estudio sumamente interesante, pero con otro agregado. Bello eso. Las matemáticas, pues, son, antes de cualquier otra cosa, la gran belleza en lo que se refiere a las ciencias que el hombre ha podido crear. Por eso yo le invito a que comparta con usted, con sus hijos, ese interés por las matemáticas. No le diga que usted, como a él, tampoco le entran las matemáticas, porque lo está condenando a odiarlas. Y eso será lo peor que le puede pasar. Espero que piense este fin de semana en esto, que es una digresión de los temas que normalmente comento con usted. Espero que haya sido de interés para usted y de cierta utilidad. Muchas gracias.